Los hermanos y las hermanas, bienvenidos a mi canal de YouTube por fin. Digo por fin porque hace muchos años que yo llevo queriendo empezar un proyecto mío personal, individual, para ver si valgo para lo que es crear contenido yo como creador de contenido independiente. La cosa es que yo soy un sujeto que se pone obstáculos a sí mismo para no salir de su zona de confort. Primero en Cuba era que no tenía cámara. Después cuando tuve cámara sentía que no tenía el micrófono ideal o más cómodo para grabarme. Cuando tenía cámara y micrófono, entonces no tenía tiempo. Y ya cuando tenía cámara, micrófono, estudio, luces, todo, me di cuenta de que realmente lo que pasaba era que tenía miedo a fracasar o a hacer el ridículo de manera independiente. Porque una cosa es hacer el ridículo en equipo y otra cosa es hacer ridículo por uno solo. Porque cuando uno hace el ridículo en equipo, tú sabes, cuando tú haces el ridículo en piquete, entre los ridículos nos apoyamos. Pero realmente, yo después de crecer un poquitico y ganar un poquitico de años, ¿sabes? Ya tengo ya 26 años. Ya me siento los 30, tú sabes. A mí nunca se me va a olvidar una conversación que yo tuve con mi papá de niño, que creo que es así como las escenas así con mi padre más importantes o marcadas de mi vida. Y es que mi papá fue una persona que fue siempre como muy melómano. Él estudió en la vocacional en una época en la que los estudiantes de la vocacional era como muy tipo estudiante aquí en Estados Unidos, de que los muchachos hacían como muchos deportes, desde la escuela, aunque no fueran escuelas de arte, practicaban música bien profundo, no como en la escuela en Cuba que te enseñan a tocar la clave y a dar palmaditas y sol, sol, mi, mi, do. O sea que en la época vocacional de mi papá era como onda escuela aquí en Estados Unidos, que los muchachos tocaban instrumentos, hacían 54 deportes. Y mi papá tenía un grupo en la vocacional que incluso competía con los grupos de las escuelas de arte. Y él siempre estuvo en la farándula vieja, tú sabes, de músicos de Camagüey y Cuba en general. Pero al final decidió, no por lo fácil, porque la carrera que él tomó no es para nada fácil, la estomatología es una especialidad bien difícil, pero se fue como por lo seguro, se fue como para darle un título a sus padres, que es lo que muchas personas hicieron en su momento, porque en Cuba como que tú tenías que llevar a tus padres un título de lo que fuera, ingeniero, abogado, médico o algo, tenías que llevarle un título a tus padres, y él por a lo mejor no defraudar a sus padres o por el mismo miedo que tenía yo a fracasar, no siguió el que yo pienso que realmente fue su sueño y para lo que él vino a este mundo, que era para la música, porque mi papá tiene muy buen gusto, gracias a él yo tengo el gusto musical que tengo tan amplio, ¿sabes? Tengo el paladar tan amplio con respecto a la música. Gracias a él y a sus amistades fue que yo decidí estudiar música, que más adelante todo eso me serviría para llegar a ser lo que soy hoy en día, que aunque no me dedique a la música de lleno, fue parte del camino para llegar hasta donde estoy hoy, que estoy 100% agradecido con lo que he logrado en mi vida y con lo que sé que voy a seguir logrando. Y entonces a lo que iba la conversación. Le digo yo un día a mi papá, papá, ¿por qué no fuiste músico? ¿Sabes? ¿Por qué no quisiste dedicarte a la música de lleno? Y él me dijo exactamente eso, que él creció en una época en la que había que llevarle un título a sus padres y que él sentía que a lo mejor él tocaba guitarra, mi papá toca guitarra, bajo, piano, y él sentía que a lo mejor él lo hacía como que por hobby y eso, pero que a lo mejor por ese miedo que les hablé de fracasar, él sentía que no podía dedicarse a eso profesionalmente. Y esto le sirve mucho también a cualquier persona que pueda ver esto. Yo no quiero que cuando yo tenga un hijo o una hija, yo le ponga a hablarle de mi vida, de lo que fue mi vida y de todo, y de contarle de toda esta etapa mía, que ojalá le quede más tiempo todavía esta etapa, trabajando con influencers, con artistas, esas cosas. Y yo no quisiera que mi hijo me preguntara o mi hija me preguntara, papá, ¿y por qué tú no fuiste? ¿Sabes? ¿Por qué tú no diste el paso de dejar de trabajar para influencers y para creadores de contenido, artistas, lo que sea, a trabajar un poco más para ti y tratar, ¿sabes? Por lo menos intentar crear tu propio contenido. Y por eso decido hacer este canal de YouTube en el que tomé como excusa hablar de la experiencia que tuve en el show en vivo que tuvimos el día 25, el pasado 25 de febrero. Pero dígame, ¿cómo ven el encuadre? Este no va a ser como el lugar en el que yo voy a hacer mis videos normalmente. Quiero que sea como una cosa más íntima en mi cuarto, tranquilito, tú sabes. En mi efficiency ahí rico, acomodo mis luces, mis cosas y mis regueros. Así también aprovecho, tengo una excusa para organizar mi cuarto, que es lo más desorganizado del este de Hialeah, es mi cuarto. Pero aproveché por el tema que voy a tocar y hice mis cuadros y mis cosas aquí, tú sabes, en el estudio de nosotros, rico aquí de la vida. Pero mira, pero ustedes están viendo nada más este plano, pero mira ahora, mira. Ah. ¿Cómo me vieron ahora a dos cámaras? ¿Qué nivel de producción y de calidad de imagen y de todo para mi primer video de YouTube? ¿Cómo me vieron? ¿Cómo me visualizaron?
Entonces, a lo que iba. Este video es para hablarles de todo lo que fue el making of. Ojalá lo hubiera podido apoyar con imágenes, pero sinceramente yo estaba tan estresado y fundido con todo el tema de la organización del evento que no tuve cabeza, sinceramente, para ponerme a grabar ni con el teléfono ni nada. El mismo día del show yo no grabé, ¿sabes? Yo estuve tan enfocado en lo que estaba haciendo, que eran 1000 cosas al mismo tiempo, que no tuve cabeza para grabar nada así como para contenido, para adornar un poquitico el video, tú sabes. Pero bueno, vamos a meternos en un canal, ¿sabes? Déjense, tú sabes, seducir por la historia que les voy a contar. Todo nace después del primer podcast con Michelle el Mentalista. Tanto nosotros como ustedes quedaron sin palabras con todo lo que pasó en ese podcast. Nosotros lo conocimos gracias a Pablo, el manager de Marco. Millón y pico de gracias a Pablo por siempre todo lo que hace por nosotros. Y nos dijo un día, le dijo al Moreno, llamó al Moreno y le dijo, oye Moreno, no sé qué van a hacer, pero tal día tienen ahí a Michelle el Mentalista. Y Moreno le dijo, ¿quién? Un mentalista. Chao. Y el Moreno nos comunicó a nosotros a preparar el podcast para Michelle el Mentalista. Y él, desde ese primer podcast, nunca nos quiso decir qué era lo que iba a hacer. Jamás. Entonces nos dijo, ustedes preparen su pregunta y su podcast normal como para cualquier invitado. Y yo, como me vaya sintiendo, voy fluyendo y voy haciendo cosas. Se grabó el primer podcast y recuerdo perfectamente que el manager de él, Zacarías, igual te mando un beso enorme, tremendo cariño nos hemos cogido. Zacarías estaba tan nervioso, ¿sabes? Estaba como de un lado para otro y se paraba y se sentaba y se volvía a parar. Y, ¿sabes? Nosotros después le preguntamos por qué él estaba tan nervioso en ese primer podcast y dice que Michelle nunca en la vida había hecho tantos trucos como los que hizo ese día en el podcast. Dice que nunca en la vida él había hecho en un podcast o en un programa para YouTube la cantidad de trucos que él hizo ese día con nosotros. Nosotros nos quedamos boquiabiertos. Miguelín está enamorado de Michelle. Sale el podcast. Todo un éxito. La gente le encantó. Vuelta loca con los trucos. El truco de la calculadora. Todo el mundo, tú sabes, vuelto loco porque él hizo el truco de la calculadora en efecto para que todo el mundo pudiera participar. Todo el que lo viera. No solamente, ¿sabes? No solamente nosotros, sino que el público desde su televisor, su teléfono, lo que sea, también pudiera ser partícipe de lo que pasó en el podcast ese primero. Ellos se quedaron igual de impresionados por la respuesta del público de nosotros al podcast. O sea, ellos parece que nunca tampoco habían vivido como yendo a un lugar, yendo a un programa, como que una respuesta del público tan fuerte como la que tuvo de nuestra comunidad cubana, de la comunidad de nuestro podcast lindo y bello. El efecto podcast, como le dice Miguelín. Y enseguida el manager de Zacarías, tú sabes, que los managers siempre están atrás del varo, dijo, hey, aquí hay oro. Y enseguida se comunicó con el equipo de nosotros para hacer una segunda parte, que ya desde que salió, ¿sabes? Yo no había terminado de editar la primera parte y ya yo y Miguelín estábamos hablando de que había que hacer una segunda. Igual que, por ejemplo, los podcasts de Nena, que a la gente siempre le gustan y hemos hecho ya como 4 ediciones y cada vez que terminamos, por ejemplo, la primera ya queríamos hacer la segunda y cuando terminamos la segunda queríamos hacer la tercera, pues pasó exactamente lo mismo con Michelle. Enseguida, ¿sabes? Todo el equipo de nosotros viendo de qué manera se podía como que hacer la segunda parte. Yo le decía a Miguelín tiene que hacer una cosa mejor que el primero. Dificilísimo, pero tenemos que intentar que salga mejor que lo primero. Y es cuando se me ocurre la idea de hacerlo con público. El Moreno y yo le comunicamos al equipo de Michelle que sería ideal hacerlo en un teatro y con público. Y así también nosotros personalmente vamos saliendo de nuestra zona de confort, de estar aquí encerrados en el estudio y empezamos a probar cosas en vivo. Al equipo de Michelle le encantó la idea. Yo siempre quise hacerlo, sinceramente. Nunca estuvo en mi mente hacerlo con público, o sea, con fanáticos, con fans del podcast. Porque como era la primera vez de esta gente enfrentándose a un público, yo quería que ellos estuvieran cómodos, que no se sintieran presionados, tú sabes. O sea, que se sintieran presionados de la menor manera posible. ¿Cómo se hacía eso? Que los invitados fueran amistades, influencers con los que ellos trabajan a diario. Que me costó trabajo que fuera así, porque Miguelín siempre, ¿sabes? Estuvo con la idea de hacerlo con público, pero como era la primera vez que nos íbamos a enfrentar a algo así, siento que fue lo mejor hacerlo de esa manera con invitados y con amistades y con familiares, que incluso Marco lo confirmó después cuando estuvo con nosotros ahí el día del show, como que había sido una decisión bien inteligente de solo hacerlo con familiares, amigos y, ¿sabes? Gente cercana. Empezamos con el tema de los invitados, que eso fue una bola que se vino a terminar de desenredar. Incluso 1 o 2 días antes todavía no teníamos la lista completa de las personas que iban a ir, porque unos decían que sí, después que no. Había gente que uno quería que fuera, pero te decía, no siempre estoy seguro. Y entonces nosotros, con esa incertidumbre, nosotros no queríamos que se quedaran asientos vacíos, que siempre se quedó alguno vacío, porque siempre hubo alguien que faltó por motivos, ¿sabes? Ajenos a su voluntad, quiero entender. Pero bueno, todo empezó por ahí. Yo por primera vez en mi vida me enfrenté a una cosa que fue producir un show en un teatro, cosa que nunca en mi vida yo pensé hacer, pero que sin embargo siempre me llamó la atención. Yo
cuando estaba en Camagüey en mi etapa de músico, que lo que me duró fueron 2, 3 años, yo tocaba en una compañía folclórica llamada Camagua. Y a mí lo que más me llamaba la atención de las presentaciones que teníamos en teatro y esas cosas, en el teatro principal sobre todo, era todo lo que era la organización del evento. Y me llamaba mucho la atención del trabajo del que era director artístico y director general de la compañía, que era Medrano, apellido Medrano. Y a mí como que siempre me llamó la atención eso de que, coño, este es el tipo que dice por dónde van a salir los bailarines, por dónde van a entrar, que si las luces, que si la música, que cuáles son los números musicales. Y esas cosas a mí siempre personalmente me llamó la atención. A mí todo lo que sea dirección de cosas artísticas y creativas, esas cosas siempre me han gustado. Pero bueno, me encontré negociando un contrato con la ciudad de Miami para un show de teatro, ¿sabes? Cosa que yo nunca en mi vida había hecho. La mujer que me atendió del teatro, que no me sé el nombre, Lisa, no recuerdo el nombre, pero igual, bendiciones infinitas. Porque yo soy malísimo con todo lo que es hacer cualquier tipo de trámite online o por teléfono. A mí me gusta hacer, por ejemplo, yo tengo que pagar una tarjeta, yo trato de ir presencialmente, yo trato de hacer cualquier tipo de tema que yo pueda hacer presencial con una persona delante de mí, yo lo hago. Yo soy alérgico a hacer cosas, páginas web, por teléfono, yo soy malísimo para eso. Terminó el tema del contrato, que nos pasamos como una semana negociando el tema del contrato porque 5,000 papeles, ¿sabes? No se pueden explicar la cantidad de papeles y de correos por un lado y para el otro que hay que firmar y que hacer para hacer algo así. Eso que esto fue una cosa sencilla. Terminó la negociación del contrato, que el teatro que nosotros alquilamos fue la sala pequeña del Teatro Tower. Termino toda la parte del contrato, pero yo tengo un viaje para España en el que estuve 10 días y, ¿sabes? Me pierdo, me voy de vacaciones. Hace un año que no cogía mis vacaciones. Me gustaría también hablar en algún video de ese viaje a España. Tengo que analizarlo. Regreso de España y ya el Moreno había cuadrado con One Nation igual. One Nation, Francito, te quiero. Besito. Que fue el que nos hizo toda la escenografía. La escenografía esa tan linda fue obra de nuestro equipo de One Nation que lleva trabajando con nosotros desde el principio del proyecto. Desde la primera temporada del podcast nuestro, One Nation siempre ha sido, tú sabes, en parte culpable de todo, ¿sabes? Nos han acompañado desde el primer momento del podcast. Entonces, cuando llego, ya el Moreno tenía todo coordinado, lo que era la escenografía y la mesa, muy importante la mesa, porque una mesa no se hace en 2 días y le hicieron en 3. Porque al final, como todo, ¿sabes? Se fue dejando para último muchas cosas y al final tuvieron que hacer la mesa y la escenografía corriendo, como siempre. La mesa lindísima igual, de parte de la empresa de HB Imperial, que igual lleva con nosotros, creo que más de un año trabajando en el podcast de nosotros. Súper agradecido con ellos igual porque nos hizo la mesa desmontable en función de que si seguimos haciendo show, tú sabes, fuera como una pieza. Son 3 piezas como que ancladas una con otra, ¿sabes? Como que pegadas una con otra de alguna manera, con clip o con algo. Que en caso de que se siga girando, se haga el podcast en vivo más veces y se gire por la Florida, por Estados Unidos, por donde sea una cosa fácil de desmontar y montar. Y quedó bastante linda y sobre todo no que quedó linda, mi miedo era que no quedara fuerte. Y tú sabes que esta gente son como demasiado expresivos y dan golpe en la mesa y tiran cosas. Y mi miedo era como que fuera a ser muy livianita, pero no, súper fuerte la mesa. Entonces, ya teníamos contrato. Ya teníamos mesa de escenografía y faltaba el tema de qué íbamos a hacer en el podcast nosotros, porque nuevamente Michelle no quiso nunca en la vida decirnos los trucos que él iba a llevar al podcast. Él nos dijo, ustedes igual, lleven sus preguntas de podcast como ustedes siempre hacen, porque siempre se nos dijo eso. De parte del equipo de Michelle, Zacarías siempre nos dijo, hermano, ustedes, a nosotros lo que nos gustó fue su forma orgánica de hacer el podcast y jodedora y la locura esa. No quiero que ahora se pongan a inventar, como que a tratar de hacer un show más elaborado. Ustedes hagan su podcast rico de la vida y Michelle pone la parte de él. Que eso como que le quitó mucha carga a Miguelín porque Miguelín estaba como que muy indeciso de qué podíamos hacer nosotros, ¿sabes? Como para mejor que el primer podcast, porque recuerda siempre que era la presión de que ya se había hecho un podcast que había sido un éxito, ¿sabes? Que a todo el mundo le había encantado, entonces como que siempre es la presión esa de querer hacerlo un poquitico mejor. Que Miguelín se ríe de mí y que yo me estreso y que me fundo rápido y que enseguida se me van los pines cuando estoy muy estresado o hay mucha gente en el estudio o lo que sea, pero él es igual de cardíaco que yo. Y yo creo que a él lo que más lo calmó fue que yo le dije, Miguel, imagínate tú que es el podcast de Alexi. ¿Eso ustedes se acuerdan del podcast de Qué Desastre de Alexi? Que antes lo hacía en un bar que se llamaba Bar Desafinado. Y él lo hacía con público. Y el público siempre súper relajado. Nunca hubo una mala vibra ni una pesadez del lado del público de ningún tipo. Pero míralo como que es tu podcast llevado a público, ¿sabes? No es que tú tienes que hacer un show, no es que tú tienes que hacer una obra de teatro. Tú vas a hacer tu podcast, ¿qué es lo que llevas haciendo? ¿Cuántos capítulos llevamos ya? 120, ya va a salir 125. Tú míralo como si fuera un podcast más. ¿Y qué puedes hacer? Aprovechar cualquier tipo de dinámica o de pregunta o lo que sea e interactuar con el público, que el público son tus familiares, tus amigos e influencers con los que llevas trabajando desde que llegaste a este país. Y eso yo creo que fue como lo que lo hizo a él entender de que era una cosa, ¿sabes? Más relajada de lo que uno pensaba.
También una cosa bien difícil fue el tema de los invitados. Se invitaron como a personas así, los más cercanos. Hubieron muchas personas cercanas que faltaron tanto por problemas de horario de ellos, por problemas de coordinación a lo mejor o de comunicación entre nosotros y ellos. Pero se trató de llevar, ¿sabes? A la gente, ¿sabes? Más cercana así de uno, que siempre les digo que faltaron gente para que nadie se vaya a sentir, tú sabes, herido. El tema igual de acomodar a cada persona en su asiento fue una locura, ¿sabes? Otra cosa que yo nunca había hecho en mi vida, como de... Imagínense ustedes que yo hice como una gráfica de Excel, pero en el bloc de notas del teléfono, como con los asientos. Y entonces yo tenía como que las dos secciones así divididas en el bloc de notas. Y yo trataba como de acomodar, ¿sabes? Los muñecos, porque habían personas que iban en pareja, había personas que iban tres, habían personas que iban cinco. Y uno trataba, ¿sabes? Como de acomodar estratégicamente cada persona, incluso de parte de Michelle. Ellos también tenían sus invitados, tenían sus entradas también. Y me pidieron que como que distribuyéramos bien regadito a la gente, como para que no se hicieran secciones, por ejemplo, de muchos cubanos y muchos venezolanos o gente de otro país. ¿Sabes? Como que estuvieran mezclados por si, por ejemplo, en un momento alguna persona no entendía un chiste o lo que fuera, tenía una gente al lado que así lo entendía, se reía y se podía contagiar, podía explicarle, etc. Es malo un poco para esta cámara que la tengo abandonada. Que también tengo que decir que con respecto al tema de la organización, pero ya en el evento, todo lo que viene siendo las personas en sus lugares y en sus respectivos asientos, me ayudó mucho Susu. Susu todo el mundo la conoce, manager de Carnota, de gente de zona, una pila de gente. Eso para ella fue, tú sabes, como un appetizer, porque ella estaba acostumbrada a organizar eventos multitudinarios, cientos de miles de personas. Entonces llega el día del show, 25 de febrero, 10 de la mañana. El Moreno desembarca en el Teatro Tower con el equipo de One Nation y H Imperial para bajar la mesa y la escenografía, que es realmente lo más gordo de todo el montaje, lo más pesado era eso. Y llegué yo aquí a este estudio a las 12 porque tenía que recoger trípodes, cámaras, no tuve que llevar ninguna luz. Y después tuvo que venir Lesnier a buscar las sillas porque a mí no me cabían, yo no un SUV, ¿sabes? Eso hay que un camión o una van obligatoriamente hay que meter las 7 sillas eso. Y los micrófonos, importantísimos los micrófonos que tuve que llevar porque esta gente querían como que ponerse líneas de estas así como de las de teatro, por ejemplo, como las veces que cuando uno va al teatro aquí, la gente no anda con un micrófono así en la mano, ¿sabes? Como que tienen como unas líneas por aquí así que se pegan con un tape aquí en la cara. Y Miguelín, ¿sabes? Para su show y su cosa quería, y para su artistaje, quería tener como esos micrófonos, pero el equipo de audio me explicó que eso está muy lindo para una obra de teatro, pero que para una grabación, para podcast, para YouTube, como que por cosas técnicas de audio era muy difícil de usar, porque se cruzaban como que se mezclaba un audio con otro o se escuchaba el audio tuyo en el micrófono mío, ¿sabes? Como que era bien complicado. Llego allá al teatro, bajo todo, que me ayudó en todo momento mi amigo, mi hermano David Oreste, que estuvo todo el día conmigo. Ya le dije que para el próximo evento que hagamos, va contratado de utilero, tú sabes, al fijo. Y cuando entro en la sala, me dice Anthony Laruso, el manager o el director del Teatro Tower, de que no se pueden conectar las cámaras porque por cosas de electricidad y de circuitería. Por cosas de electricidad no se podía conectar más nada a la corriente de lo que ya estaba conectada porque es una sala pequeña con un voltaje o un guataje o como se le diga específico y que si conectabas algo más se podía ir todo. Que eso me da a entender que tengo que acabar de comprar las baterías portátiles esas grandes que tengo en esta cámara de aquí. Tengo que comprarlas para todas las demás cámaras. Y si también me quito de arriba un poco de cable. Pero bueno, al final él parece que había como un toma en específico que sí se podía usar y él buscó no sé cuántas extensiones y se acomodaron las cámaras, tú sabes, lo mejor posible dentro de lo que yo pude, ¿sabes? Lo mejor posible acomodé las cámaras ahí, una general, una como principal para Miguelín, Michelle y la melliza, que son como los que más hablan. Tenía una general para el público. Tenía a Leoni, que igual súper agradecido con Leoni por todo el trabajo tuyo. No solo por la parte del show como tal, sino que grabaste desde que las personas llegaron, ¿sabes? Todo, que eso nos sirvió después para hacer la intro tan linda que quedó. También tenía al hermano Daniel Lubace. Yo quería que ese día fuera el que nos grabara. Yo quería que ese día me apoyara el Joa, que muchos de ustedes deben conocer, pero él estaba de viaje en ese momento. Y le dije, mi hermano, necesito que me recomiendes a alguien más. Y me dijo, Daniel Lubace es tu hombre. Y yo le dije, tíramelo para acá. Y súper buena vibra me dio el chamaco, ¿sabes? Tanto personal como profesionalmente. Porque todo salió lindísimo, todo lo que grabó me sirvió cantidad para todo el podcast. Y como persona igual me cayó extremadamente bien. Que es un chamaco a hacer, que la primera vez que yo le escuché hablar fue en el podcast de Carnota. Que él hizo un cuento sobre cómo le robaron todo su equipo de trabajo, ¿sabes? Él tenía como un estudio montado en su casa. Que él vivía creo en otro estado o en otra ciudad. Y él tenía todo su equipo en la casa y creo que se fue de viaje, una cosa de eso. Y cuando regresó lo habían, ¿sabes? Desvalijado completo. Y a mí esa talla me dio tanto, pero tanto miedo, que yo, ¿sabes? Cogí un trauma tan grande de que yo me voy de viaje para cualquier lugar así que voy a estar más de un día fuera de la ciudad y yo recojo todo lo de valor así importante de mi casa en plan de trabajo, la computadora, los discos duros, esas cosas, y las clavo en casa de mi hermana. Y bueno, me fui.
Daniel también estuvo con nosotros haciendo como... Yo le dije, mi hermano, ¿sabes? Tú, sé libre, ¿sabes? Yo te quiero activo, ¿sabes? Como que yo quiero que tú grabes todo, el show de arriba a abajo, pero tú tienes, ¿sabes? Barra abierta. Grabar público, grabar a esta gente de cerca, grabar a la gente con la que se interactúe del público, todo. El trabajo realmente más duro de cámara ahí lo hizo Daniel, porque, ¿sabes? Era todo el tiempo ahí con la cámara, con el estabilizador para arriba y para abajo, subía la tarima, se bajaba, que después cuando me ponga a editar el podcast, de pinga se fue vestido gris completo con una con un pompón amarillo, que yo me quedé así, dije, ¿sabes? Que normalmente los camarógrafos nos vestimos, ¿sabes? Como de negro completo, pero de verdad en ese momento que estábamos grabando como que no me di cuenta, pero en el plano sí se veía, ¿sabes? Como que muy, como que resaltaba mucho, porque era vestido de gris completo y con un pompo así amarillo fosforescente. Ya les había dicho antes que todo lo que es la parte de audio lo hizo el equipo de Michelle, súper agradecido con ellos, porque en el momento que nosotros empezamos a hablar del show, yo decía, ¿quién voy a buscar yo ahora, tú sabes? Como que tenga el equipo y la experiencia para esto. Y le dije al mismo Zacarías, al manager de Michelle, le dije, hermano, ¿qué posibilidades hay, tú sabes, de que tu mismo equipo que está aquí en el Tower todos los jueves haciendo la función de Michelle sean los mismos que nos apoyan a nosotros? Y todo lindísimo, súper profesionales. Me hicieron sentir muy tranquilo y muy seguro de que ellos iban a encargar de toda la parte de audio, que no me preocupara por eso. Y yo, ¿sabes? Desconecté el plug de audio completamente de mi mente. Como les dije, yo llegué 12:01 al teatro para armar todo. Ya como a las 3 de la tarde, ya yo tenía todo lo que era la parte de las cámaras y la escenografía y todo cuadrado. Y fue como que me bajó así, ¿sabes? Como que todo el estrés así, la ansiedad que yo tenía del podcast, ¿sabes? Como que ya me bajó completo y fue como que ya está todo. Tú sabes, ya lo único que falta es que lleguen esta gente, darle a grabar las cosas y listo. Realmente mi mayor miedo era a la hora de llegar ahí, ¿sabes? Que con qué dificultad me iba a encontrar o qué se podía y no se podía hacer. Era como mi mayor miedo. Pero una vez que yo tenía todo seteado, mis cámaras, el audio estaba en talla, con los 2 camarógrafos que iba a trabajar, igual todo bien. ¿Sabes? Como que ya me quedé tranquilo. De ahí cogimos y nosotros como que no teníamos permiso porque para tú dar cualquier tipo de comida o de bebida en un teatro, eso tiene que venir en el contrato. Y como yo quise hacerlo todo lo más simple posible, solamente como que pusimos que íbamos a entregar agua, ¿sabes? Como que pomitos de agua para que por lo menos la gente se hidrate, ¿sabes? Esté hidratadita. Y ahí tuvimos que ponernos Eduardo, que llegó temprano, milagrosamente, ¿sabes? Igual lo agradezco porque nos ayudó. Nos pusimos Eduardo, Leoni, Daniel y yo a ponerle los papeles de la vida a los pomitos de agua. Hicimos como 3 cajas de agua. 3 cajas de agua de 40 y pico, de 40, 30 y pico de pomo. Empapelando pomitos de agua, empapelando un pomito de agua, ¿sabes? Como para que cuando llegara la gente estuvieran los pomitos con los carteles, tú sabes, del podcast de la vida. Lindo, para que fuera una cosa, tú sabes, estéticamente más pro. Ya eran como a las 6 de la tarde, empezaron a llegar esta gente, ¿sabes? Hicimos prueba de audio. Miguelín insistió desde el primer momento en tener línea directa conmigo, ¿sabes? Como hay una cosa que se pone aquí que creo que se llama línea o algo de eso, es como un audífono, que él se lo pone y lo conecta como a una consola, que yo estoy en contacto con él. Yo tenía como un micrófono que era para hablar con él nada más, que yo lo activaba y yo le decía, Miguel tal cosa, Miguel tal promoción, hablen al micrófono, y me ponía a decirle en medio del show, me ponía a decirle, ay Miguel, te ves prostituto. Terminamos la prueba de audio y empezaron a llegar las personas. Tremenda buena vibra, todo el mundo haciéndose fotos. Estuvo el equipo igual de QD y de la familia cubana haciendo entrevistas. Igual súper agradecido con ellos. Tuvimos que retrasar también el inicio de la función porque para mí el único problema que tiene el Teatro Tower es que en el lugar que está ahí en la pequeña Habana es extremadamente incómodo de parquear, que incluso yo le dije al director del teatro que sería ideal como que hacer un video para que él tuviera pineado siempre en su página de Instagram, con indicaciones de dónde y cómo parquear para cualquier persona que vaya a consumir cualquier tipo de obra al teatro o lo que sea. No solo para nosotros, sino para que le sirviera, tú sabes, para cualquier otro tipo de evento. Un video con dron y, ¿sabes? Con lo que sea, enseñando como que zonas donde se puede parquear, porque de verdad que es muy, muy, muy incómodo parquear a la hora de ir a cualquier tipo de actuación ahí en el Teatro Tower. Y entonces tuvimos que retrasar media hora el comienzo porque habían como que muchas personas todavía que no habían podido encontrar por X o por Y parqueo, además de que el tráfico a esa hora, ustedes saben, miércoles 6, 7 de la tarde es una locura moverse aquí en Miami. Tuvimos la suerte, ¿sabes? Tuvimos el placer pero tan grande de que nos presentara Marco. Miguelín siempre quiso como que alguien presentara, tú sabes, para no entrar a ellos en frío. Y él enseguida pensó en Marco, y Marco de verdad que nos ha cogido un cariño a nosotros inmenso y nosotros a él también. Y Miguelín le escribió y al momento, claro que sí, mi hermano, yo estoy ahí, no te prometo que me quede el podcast completo, porque, ¿sabes? Él tenía sus cosas que hacer de trabajo ese día igual, pero por lo menos fue y nos presentó unas palabras lindísimas, tanto en el camerino estuvo apoyando a esta gente, ¿sabes? Como que ayudándolos a entrar en calor y animándolos, y ya cogió. Nos presentó rico de la vida y entraron esta gente. La verdad que en general el podcast como podcast
fue, ¿sabes? Un podcast más. O sea, esta gente fluyeron de una manera natural como siempre, no se le sentía el nerviosismo de ninguna manera. Incluso yo creo como que el público, más que ponerlos nerviosos, lo que hizo fue alimentarlos, ¿sabes? Porque es muy rico que tú, cualquier guanaja que diga, la gente se ríe o te aplaudan. Y ellos fueron, tú sabes, como que cogiendo el gustico eso poco a poco. Y a mí una de las cosas que más me gustó como de la experiencia así de la parte de producción del show fue los jugueticos, ¿sabes? Los jugueticos del teatro. Que ellos tienen como unos intercomunicadores en cualquier teatro, cualquier lugar que hagan show en vivo, cualquier show de cualquier tipo. Todo lo que es el equipo de producción viene como conectado por unos micrófonos que vienen todos como que conectados. Todo el equipo de producción tiene, ¿sabes? Como que su línea, su canal. Y por ahí se comunican cualquier cosa. Yo, por ejemplo, estaba constantemente con la gente del audio. Oye, mira, uno se escucha más bajito. Oye, ¿qué pasa aquí? Hubo un momento que también yo le pregunté al equipo que si sobraba algún otro para dárselo a Dani, que era como que estaba en cámara en mano en el escenario y eso, para yo poderle como que hacer indicaciones. Oye, correte un poquitico para acá, no te metas en el medio, ve y graba esto rápido. Mira, ahora viene fulano, ahora viene mengano. Y verdad que es muy cómodo trabajar así porque no tienes que estar tú yendo hasta donde está la persona para decirle, oye, tal cosa. Y verdad que es muy cómodo porque solo tienes que hacer chucs. Oye, muévete para acá, muévete para acá. Hubo una parte que me dio mucha gracia porque Dani estaba como que grabando en el medio del escenario o algo y le digo, corre, corre, para la derecha, para la derecha. Y se quedó así como que, ¿para dónde, para la derecha, cojones? Y también Miguelín me da mucha gracia porque Miguelín, los gestos que me hacía como de que sí, no, repíteme, eran como muy toscos, tú sabes, como que no eran gestos sutiles como lo que él me hace en el podcast, que él nada más me mira o me hace así suavecito o me hace un gesto suave, tú sabes. Él, por ejemplo, él estaba hablando así, estaba mirando a Eduardo que estaba hablando y yo le decía algo que él no le cuadraba y hacía. Y yo estaba tan en 50 cosas a la vez que yo me di cuenta al final del podcast que había muchas cosas que yo no escuché o no me di cuenta porque como estaba en Dani, en Leoni, en las cámaras que yo tenía por acá atrás, en el audio, Zacarías que me estaba dando instrucciones a mí también, de que yo realmente hay mucha información del podcast, hubo mucha información del podcast que yo no me llevé, que después, ¿sabes? Obviamente en edición ya me enteré de todo perfectamente. Y un momento como que sí, ya como que entré en calma y dije, espérate, déjame, tú sabes, analizar como que, ¿sabes? El panorama completo. Y se me aguaron los ojos y todo, ¿sabes? Como que me emocionó un poco porque miré a Miguelín así, yo dije, no, tú sabes, a dónde hemos llegado. Que salimos de Bobe, tú sabes, de hacer video con un iPhone y estamos haciendo un podcast en un teatro, ¿sabes? Y que realmente yo siento que es el comienzo, ¿sabes? Yo en toda mi historia que he hablado con respecto a esta experiencia, yo realmente siento que esto es el comienzo de algo más grande todavía, tú sabes. Yo siento que todo lo grande y lo lindo que hemos conseguido no se compara con las cosas que podemos hacer y que pueden venir y que en gran parte todo eso también es gracias a este país que te permite crecer de la manera que nos ha permitido crecer desde que llegamos aquí. Que uno siente, tú sabes, que el límite es el cielo. Hay mil limitaciones que tenemos por problemas en el equipo, tú sabes, por problemas de emigración y tal, que esperamos que pronto se solucione para poder seguir creciendo y seguir haciendo el podcast en vivo y girar por la Florida, por Estados Unidos, por donde sea. Siento que hice todo lo que pude en la parte de, ¿sabes? Producción del evento. Como tal, el show fue una maravilla. Tú sabes, ¿sabes? Todo salió muy bien. Todo salió como si ya lo hubiéramos hecho antes. Pero faltaba la parte de edición. De que yo pensaba, ¿sabes? En mi mente, las cámaras no estaban lo suficientemente bien encuadradas. O por mi experiencia, no hice el trabajo de cámaras dentro del teatro, ¿sabes? Que para mí se debería haber hecho. Pero una vez que lo edité, sinceramente, ya viendo el resultado final, me gustó muchísimo cómo quedó. Y otra cosa que me preocupaba era el audio, porque eran como muchos audios, tú sabes. Eran 2 micrófonos de audio ambiente, todas las pistas por separado de esta gente, tú sabes que eran 6. El audio mío, el audio del público, ¿sabes? Como que el audio igual como que me fundió un poco a la hora de editarlo porque era la primera vez que me enfrentaba como a editar por pistas separadas. Yo siempre aquí en el podcast edito todo junto. Que también me di cuenta después del teatro que es una estupidez porque al final cuando tú editas por pistas separadas, por ejemplo la melliza la puedes bajar porque habla muy alto y al invitado lo puedes subir porque habla siempre muy bajito. Y el resultado, ¿sabes? En general del podcast fue muy bueno. Yo le decía a Miguelín que nada malo iba a salir de esta experiencia. Tú sabes que por mucho estrés, por mucha ansiedad que nos diera, por mucho miedo, lo que fuera, nada malo, absolutamente nada malo iba a salir de este show. Y así fue, quedaron encantados tanto el público como Michelle y su equipo. Quedó encantado el público que no pudo ir y que los vio de sus casas, de su teléfono o del medio que fuera. Pablo, el manager de Marco, fue salir del teatro y llamar al Moreno para decirle, oye, cuando quieran estamos girando, díganme qué quieren, dónde quieren estar, dónde se quieren presentar, díganme. Se da cuenta realmente de la calidad que hay para hacer show y para crear contenido de parte del equipo en general. Todas las repercusiones que hubieron de este podcast fueron 100% positivas. Y aparte nos dimos cuenta que gracias a romper esa barrera, a salir de esa zona de confort, desbloqueamos como una nueva habilidad de
de crear shows en vivo, de llevar lo que tenemos aquí en el estudio nosotros, grabado y editado, y tan, ¿sabes? Como que tan de laboratorio, llevarlo a un ámbito, ¿sabes? Más de público, interactuar con la gente, que también las personas en el público. Fue una experiencia bien enriquecedora. No sé si se me queda algo por decir. Y como ya les dije al principio del video, esto, ¿sabes? Solamente era una excusa para yo personalmente. Ya salimos en equipo de la zona de confort de crear un show en vivo. Pues yo también, ¿sabes? No podía quedar atrás y quería también romper esa barrera de crear mi propio contenido, de crear mi comunidad, de ver si valgo para esto o no, tú sabes. No es que yo realmente, más allá de yo querer hacerme famoso o de hacerme más conocido o lo que sea, yo lo que quiero es saber si yo valgo para esto, tú sabes. Quiero intentarlo. Si todo sale lindo, pues lindísimo. Si veo que no se me descarga, ¿sabes? Como que no hay buen feedback, que no se me apoya, igual lindo, porque me voy a dar cuenta, tú sabes, de que no es mi canal y que tengo que seguir con mis cámaras y mis ediciones. Pero una cosa que quería hacer. No sé qué tan bien o mal va a quedar este video una vez editado, pero ya nada más el simple hecho de sentarme a grabarlo ya para mí es un paso importante, tú sabes, porque es como que es un pequeño pasito de bebé que estoy dando, tú sabes, para ese sueño que tengo de algún día ser creador de contenido, tú sabes, yo independientemente, aparte de trabajar con mi equipo, con las locuras de Miguelín, con la Melissa, con el Moreno, con Eduardo, con todas las personas que he trabajado desde que llegué a este país, que me encanta trabajar con ellos. No quiere decir que yo quiera dejar de trabajar con todas las personas que trabajo hoy en día, sino de que quiero evolucionar, tú sabes. En mi vida nunca como que me he sentido muy bien en un mismo lugar mucho tiempo. Cada vez que yo llego a un nivel o estoy en un escalón, es como que cuando pasa el tiempo ya necesito dar otro paso. No tanto como que yo sea tan ambicioso, sino que es una cosa que simplemente no me siento cómodo haciendo lo mismo mucho tiempo. ¿Sabes? Como que yo me paso 4 o 5 años haciendo una misma cosa y me funde. Y necesito, ¿sabes? Como que dar un paso más grande. Y sinceramente también estoy en una etapa de mi vida en la que quiero explorar a dónde puedo llegar. ¿Sabes? ¿Cuál es mi máximo potencial? A dónde yo puedo llegar? ¿Qué puedo dar de mí? ¿Qué es lo mejor que puedo dar de mí? Y es simplemente eso. Tómalo usted igual, ¿sabes? Como motivación o como un mensaje divino de que si usted también está en el mismo canal como mierda que estaba yo, de no hacer algo que me gustaba, que realmente me gustaba, ¿sabes? Usted también, igual que yo, ¿sabes? Trata de romper o saltar esa barrera, ¿sabes? Hazlo como más te guste. La rompe, la salta, te sumerges. Pero sí creo que para los próximos videos que haga tengo que escribir más lo que voy a decir. Porque ahora mismo lo que tenía aquí era como una guía, ¿sabes? Como que los temas que quería tocar. Pero siento que voy a tener que escribir más porque no se me da muy bien así como que hablar a capela contra la cámara. Y sobre todo, me cuesta mucho trabajo hablarle al lente de la cámara. Porque ahora mismo yo estoy aquí, mira, yo estoy mirando la pantalla donde estoy yo y aquí estoy mirando el lente. Igual aquí. Aquí yo estoy mirando ahora la pantalla y aquí al lente. Pero hablarle como que al lente fijamente me cuesta mucho trabajo. Es que yo siempre he estado detrás del lente, nunca adelante. Por eso me llamo Ernesto Virgen de Sin. Si no me llamara Ernesto Infrondecin. Que por cierto, el nombre que cogí para el canal es el mismo de mi Instagram. Porque sinceramente siento que es un nombre que me identifica mucho. Porque realmente yo siento que lo que más disfruto hacer dentro de la creación de contenido, como que lo más grande que me gusta hacer dentro de la creación de contenido es detrás de cámara, que es la producción, la parte creativa, la parte de escribir, de gestionar personas, recursos. No, nunca me dan a gestionar dinero, porque sabes, soy malísimo. Pero todo lo que es gestionar personas, ideas, equipos, esas cosas me gusta y siento que se me da bien. Entonces, acompáñeme por favor en este viaje tan personal mío, que no sé a dónde va a ir a dar, pero no creo que tampoco vaya a dar ningún lugar malo, ¿sabes? Yo no siento que de aquí vaya a salir nada malo. Voy a ganar más experiencia hablando a la cámara, que no sé para qué me sirve en un futuro, tanto para esto que quiero hacer de crear contenido o para otra cosa. Pero bueno, usted acompáñeme. Si le gustó el video, déle like, suscríbase. Si le gustó mucho, déle like, suscríbase y compártaselo a alguien que pueda gustarle también. Si no le gustó, por favor, critíqueme de manera constructiva, ¿sabes? Aquí en la sección de comentarios puedes decirme, sigue editando, sigue grabando, qué va me cae tu risa, pan con bistec, lo que usted quiera, ¿sabes? Cualquier crítica que venga, siempre que sea constructiva. A mí me encanta criticar. Pero yo soy un criticón que también le gusta que lo critiquen, ¿tú sabes? Porque a mí me gusta hacer lo que quiero que me hagan. Y no me gusta hacer lo que no quiero que me hagan. Yo siento que yo critico de una manera bien constructiva, sin falta de respeto, con cariño. Pueden preguntar a la gente que me rodea. Creo que soy así de criticón, ¿sabes? Con cariño. Antes sí era muy burlón y eso, pero bueno, me ha durado. Entonces, ¿sabes? Yo espero lo mismo. Que usted, ¿sabe? Se desplaya aquí en la sección de comentarios, pero siempre constructivamente. Y dime, ¿qué crees? ¿Sirvo para esto? ¿No sirvo para esto? Tengo muchas ideas para hacer, ¿sabes? Contenido. Pero a mí el contenido que me gusta es este. Hablar a la cámara, yo tranquilo con la cámara, hablando mi mierda, metiéndome en mis canales. Mis dos principales objetivos son, ya se los dije, número 1, saber si valgo para esto. Número 2, crear mi comunidad.
¿sabes? Saber si puedo crear una comunidad de personas que estén en mi vibra y en mi canal y que piensen como yo y que de alguna manera yo pueda transmitirle una información que los ayude como los creadores de contenido que yo consumo. Yo quiero hacer contenido como el que yo consumo. Yo no consumo contenido de humor en el sentido de, por ejemplo, yo los podcasts que veo de humor son para estudiar, por ejemplo, invitados que vienen a nuestro podcast. Pero a mí me gustan mucho los podcasts de conciencia, de espiritualidad, de temas de pareja, cosas serias. Yo soy el tipo menos serio del mundo, pero me encantan los podcasts, tú sabes, de cosas serias. Porque al final el humor está en todas partes, tú sabes, el humor lo lleva cada persona a su manera adentro. Y yo no quiero tener la responsabilidad de hacer reír a nadie, porque hacer reír es muy difícil. Hacer comedia y hacer humor es fácil, pero hacer buena comedia y buen humor es muy difícil. Entonces yo lo quiero ser yo y ver si conecto o no conecto. Me dicen antena parabólica, me dicen T-Mobile. Y nada, cabrero, denle like, suscríbanse. Si les gustó mucho y quieren recomendárselo a una gente que creen que les puede gustar la mierda que yo suba, mándenselo. Y digan su opinión de todo esto que yo dije aquí, de tanto del show como de mi estreno como youtuber, que no es estreno porque yo tuve mi época de youtuber a los 17 años, pero, ¿sabes? Era un nivel de cringe. Yo creo que tengo que borrar esa página antes de que la gente lo encuentre. Y hacía mis gameplay y mis vlogs en cosplay que hacían allá en Camagüey de gente disfrazándose de Naruto y Sasuke. Pero nada de eso. Bendiciones infinitas. Chaito.